A pesar del intenso debate que ocasionaron sus pinturas en Medellín, Arango fue invitada a exponer en Bogotá por el ministro de Educación en 1940, Jorge Eliezer Gaitán. Organizó su exposición en el Teatro Colón en el centro de la capital. Desafortunadamente, como será el patrón a lo largo de su carrera, la muestra fue cerrada por la intensa oposición creada por el conservador Laureano Gómez, quien aprovecharía la exposición no solo para declararla como perversa y pornográfica, sino para cuestionar el gobierno liberal de Gaitán. Es importante recordar que mientras Arango se formaba como artista, Colombia estaba enfrentando una serie de transformaciones políticas que impactaron ampliamente su trabajo. Como mencioné anteriormente, el gobierno conservador terminó en 1930, iniciando una nueva serie de administraciones liberales que intentaban y pretendían modernizar al país a través de reformas constitucionales, laborales, fiscales y agrarias. Por esta razón, el gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1934 fue nombrado la Revolución en Marcha. Aunque tenía la intención de mejorar la calidad de vida de muchísimos colombianos, afectó seriamente y dramáticamente los privilegios controlados por la Iglesia Católica, por los terratenientes y por la mayoría de la élite colombiana. Durante este tiempo, el arte comenzó a convertirse en una herramienta no solo para guiar y dictar el buen gusto y los valores de la sociedad, sino también para agitar el debate político. Así, aunque el actual gobierno de Eduardo Santos, que estaba presente durante la exposición de Arango en Bogotá, no era tan revolucionario como el anterior, siendo en realidad llamado la Gran Pausa, la muestra de Arango le permitió a Laureano Gómez iniciar una serie de ataques contra la administración. Al igual que Hitler estaba haciendo en ese momento, escribió una serie de artículos en el periódico El Siglo atacando la estética expresionista como superficial y perezosa y el tema que se estaba utilizando como depravado. Sus argumentos le permitieron criticar abiertamente a la administración por permitir que una expresión artística como la suya existiese o sucediera en primer lugar y estar deliberadamente dispuesto a corromper la sociedad. Durante la siguiente administración de Alfonso López Pumarejos, reelegido en 1942, el ataque político del Partido Conservador contra el gobierno liberal se intensificó. Esto resultó en un golpe militar fallido que pretendía sacar a López Pumarejo del poder, pero que más adelante le permitió producir varias reformas laborales y constitucionales que incluyeron, por ejemplo, la ciudadanía, aunque sin el sufragio, para todas las mujeres en Colombia. Al final de su periodo se vio obligado a renunciar y las divisiones internas de su partido llevaron a la victoria del Partido Conservador en 1946. A pesar de las tensiones políticas, Arango continuó desarrollando su práctica y su enfoque crítico hacia la realidad y la sociedad en Medellín. Inspirada por su anterior maestro Pedro Nel Gómez, soñaba con producir un mural donde pudiese usar su trabajo para expresar sus opiniones a mayor escala. Sin embargo, su maestro no estuvo de acuerdo y se negó a enseñarle la técnica del fresco que había aprendido en Italia. Así que, de nuevo, tuvo que tomar el asunto en sus propias manos y viajó a México para aprender de los maestros muralistas. Como vimos en el video del muralismo, durante los años 30 el movimiento entró en una segunda ola enfocada en una transformación social y económica del Estado, destacando las luchas políticas y las desigualdades de los trabajos y de la población indígena. Este nuevo cambio político inspiró profundamente el trabajo de Arango a pesar de su incapacidad para efectivamente convertirse en la primera mujer muralista en Colombia debido a la falta de apoyo institucional en su país.
Después de regresar a Medellín, escuchó la noticia de un evento que transformaría drásticamente su estética. El 9 de abril de 1948, su patrocinador y promotor de su exposición en Bogotá, el político liberal Jorge Eliezer Gaitán, fue masacrado durante la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, un evento organizado para crear la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este asesinato llevó a un estado de malestar social donde los liberales y los conservadores salieron a las calles de Bogotá para luchar violentamente entre sí, mientras los primeros intentaban vengar la muerte de su líder y exigir la renuncia del presidente conservador. Como varios líderes mundiales estaban en Bogotá para la conferencia, el evento tuvo cobertura mundial. Por ejemplo, en la revista Time se informó: Jorge Eliezer Gaitán, líder agitador del Partido Liberal de Colombia, también se dirigía al almuerzo. Mientras cruzaba la acera, un hombre con una pistola en la mano se deslizó detrás de él. Disparó 4 tiros en el cuello y los hombros. Un vendedor de lotería parado en la puerta dejó caer su libro, agarró al asesino y gritó: «¡Este es el hombre!». Un cliente del café salió corriendo por otra puerta, rompió una silla sobre la cabeza del pistolero. Mientras Gaitán yacía en la mesa del cirujano, sus histéricos partidarios irrumpieron en el Capitolio gritando: «¡Muerte a Laureano Gómez!». A media tarde se corrió la voz: Gaitán estaba muerto. La turba, que se había calmado bajo el manejo eficiente de las tropas federales, se volvió loca. Sus miembros entraron en el edificio de Cundinamarca, capital provincial, prendieron fuego al periódico conservador de Gómez, El Siglo. El corresponsal de Time, Tom Dozier, dijo: «Fuera del hotel yacen los cuerpos de 2 hombres y una mujer que subieron a uno de los tanques que se movieron a través de la multitud para defender el palacio presidencial. Los fusileros del gobierno que yacían en la calle los disparaban a corta distancia». Arango debió haber visto ese reportaje de noticias después de que el diario nacional El Tiempo lo tradujera y publicara para cubrir la percepción internacional del evento. Posteriormente, ella representó estas imágenes horripilantes en su pintura Masacre del 9 de abril. En su acuarela ilustra la locura que se estaba viviendo en la ciudad, donde era imposible distinguir quién estaba luchando por quién. En medio de la composición hay un letrero que dice «Viva Gaitán», debajo del campanario de una iglesia, donde una masa de gente lleva el cadáver de un hombre en una camilla. Por primera vez pinta a las mujeres actuando como luchadoras durante la situación y no como meras víctimas. Como podemos ver con la mujer que está tocando y está sonando las campanas para alertar a los ciudadanos o llamar a la revolución. Debajo de ella, un miembro del clero intenta derribarla agarrándola de los tobillos, mientras que una serie de monjas y sacerdotes intentan subir a la torre para protegerse de la situación de abajo. Asimismo, observamos a la izquierda lo que Dozier descubrió en la revista, como los fusileros del gobierno que yacían en la calle los disparaban a corta distancia, mezclando todas estas situaciones para reforzar su distancia crítica sobre la violencia inconsciente que este evento produciría en el país. A medida que la violencia entre ambas partes se intensificó, el trabajo de Arango se volvió cada vez más político. Utilizó varios animales para burlarse y representar los desastres creados por el pobre liderazgo político del país. Esto resultó en su pintura La salida de Laureano, donde ilustró la destitución de Laureano Gómez de la presidencia colombiana después del golpe de estado de Rojas Pinilla. Su acuarela representa a Gómez como un enorme sapo llevado en una camilla en un desfile liderado por la muerte. Al final de la procesión, el general Rojas golpea y retira a los otros sapos de su gobierno con la culata de su rifle. A la izquierda presenta una multitud que incluye sacerdotes y miembros del clero que celebran la acción. Como afirmó el historiador del arte y curador colombiano Álvaro Medina en el texto de la exposición Arte y Violencia Bipartidista en Colombia, su trabajo permitió a la audiencia reflexionar sobre el hecho de que el golpe de Rojas fue una acción de centro para mitigar y controlar el creciente derramamiento de sangre entre la derecha y la izquierda liberal en el país.
Al principio, el gobierno de Rojas Pinilla resultó ser un periodo de paz temporal que le permitió hacer varias reformas que beneficiaron al país, incluido el sufragio femenino en 1954. Sin embargo, inevitablemente, su despiadada administración fue incapaz de controlar la agitación social, económica y política del país, lo que resultó en un mayor rechazo de su gobierno, especialmente después de la muerte de un estudiante en Bogotá durante una manifestación estudiantil. En consecuencia, Arango desarrolló las pinturas Huelga Estudiantil y Rojas Pinilla, entre otras, que mostraban las falacias de su gobierno impulsado por la codicia y la brutalidad. Nótese la copa que sostiene el sapo gigante que representa a Rojas Pinilla, mostrando su avaricia y lujuria en un momento en donde el país estaba desboronando. En 1954 y 55 Arango viajó a Europa y dentro de su viaje recibió una invitación a exponer en Madrid por el Instituto de Cultura Española. Sin embargo, como habría ocurrido con la mayoría de sus exposiciones, la administración de Franco las consideró decadentes y políticamente adversas y se vio obligada a cerrar la exposición al día siguiente de su inauguración. Desilusionada, regresó a Colombia para enfrentar una situación que la llevó a abandonar casi que por completo el arte político. Cuando los partidos liberal y conservador comenzaron a ver la amenaza de la administración de Rojas Pinilla, decidieron unirse contra él y dividir políticamente el país entre ellos. Por lo tanto, después de firmar el Pacto de Benidorm, acordaron alternar el dominio del país, eliminando la participación política de cualquier otro partido político que no fuera el suyo. Este pacto fue liderado por el liberal Alberto Lleras Camargo y el némesis recurrente de Arango, Laureano Gómez, y creó un final temporal a el inconmensurable derramamiento de sangre que vivió el país durante el periodo de la violencia. Sin embargo, tuvo unas consecuencias nefastas para la República que se reflejarían unas décadas más adelante. Por lo tanto, a pesar de esta aparente paz, Arango sintió que este pacto era la última traición política que podría haber hecho el Estado, que representó en sus pinturas Junta Militar, Plebiscito y la República, en los que utilizaba animales, caricaturas y criaturas deformadas para burlarse y criticar el pobre manejo institucional. En la última observamos a los 5 miembros de la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla después de su renuncia, que permitió a los 2 partidos políticos crear el Frente Nacional y dividir políticamente al país. Están representados como animales con cuernos envueltos en la bandera colombiana para simbolizar su supuesto sentido de orgullo nacional, a pesar de permitir al país, representado por la frágil, escuálida y hambrienta mujer al frente, de ser salvajemente devorada por los 2 cóndores a su lado. Estos 2 buitres son a la vez una alegoría al ave nacional, que paradójicamente es una ave de rapiña, y los 2 partidos políticos que ahora se alimentarán constantemente del país. Detrás de ellos observamos un gran murciélago sosteniendo una paloma blanca, el símbolo tradicional de la paz, cuyo rostro se asemeja al de Laureano Gómez, llamado por el público el instigador del armisticio. Ella resalta la falacia detrás de este símbolo cuando muestra a él recibiendo placenteramente este reconocimiento a pesar de la imagen salvaje que está ocurriendo enfrente. Desafortunadamente, esta serie de pinturas, a pesar de ser una de las pocas sátiras artísticas políticas durante ese periodo, permanecieron desconocidas durante décadas. Su trabajo fue descartado precisamente porque no embellecía ni mistificaba los acontecimientos históricos y políticos del país, sino que representaba su naturaleza dura, fea y brutal. No obstante, este rechazo la llevó a desviar su atención de la pintura y concentrarse en la cerámica, que estudió en el Reino Unido en 1959. Solo regresó a la pintura después de la década de los 70, cuando tuvo su primera retrospectiva. Sin embargo, fue solo en la década de los 80 cuando su trabajo comenzó a recibir parte de la atención que merecía. Anteriormente, dejada de lado por los críticos de arte como Marta Traba por centrarse exclusivamente en la pintura figurativa y no en la abstracción,
solo encontró la atención de la crítica nacional una vez que el mundo del arte comenzó a revisar el expresionismo en las últimas décadas del siglo. Aún así, a pesar de haber sido canonizada en Colombia como la pintora que desnudó a Colombia, no es conocida internacionalmente en absoluto, ya que el país continúa rechazando el uso de su trabajo como símbolo artístico de la nación. Por ejemplo, en 1995 fue excluida de la Comisión Colombiana para el Festival de Biarritz, ya que su trabajo representaba una imagen negativa de la República. Además, hasta el día de hoy, muchos escritores de la prensa y críticos continúan usando la palabra surrealista para caracterizar algunas de sus pinturas debido a su uso de animales y alegorías para representar la situación política del país. Y por eso es que les pregunto de nuevo, ¿creen que estas categorías son justas? Los invito a seguir investigando su trabajo, ya que definitivamente merece un mayor número de personas como nosotras que observen su trabajo críticamente y reconozcan las inmensas contribuciones que dejó en la historia del arte. Gracias.